Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Tío. Bueno, ahí tenéis la instrucción para seros auténticas máquinas, unos titanes de las leyes de los gases. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer estos 4 ejercicios clásicos de examen que me habéis enviado, que os han caído en exámenes y que tienen todos ellos cosas interesantes, ¿vale? Alguna trampilla, pero que no te preocupes, porque si pronto tienes examen y te ponen alguna de las trampas que hay en estos ejercicios, no vas a caer y vas a atrapar todos los puntos, todos los puntones en el examen, ¿vale? También os van a insistir en las claves, en los clásicos errores para que nunca los cometas, y vamos a pasarlo genial. Así que sin más dilación, ¡vamos a poner máquina! Y este ejercicio tiene dos cosas que son súper interesantes. Tiene dos trampas que si vas a hacer pronto un examen, como te voy a enseñar yo ahora las trampas, nunca vas a caer. Bueno, entonces, ejercicio muy interesante. Lo voy a apuntar aquí, que es muy interesante. Bueno, muy inter. Bien, entonces vamos a verlo. Dice 1 litro de dióxido de carbono gaseoso a 27 grados centígrados. Ya está nuestro ojo químico que todo lo ve avisándonos. Oye, Sergio, tienes que pasar esos grados centígrados a Kelvin. A presión atmosférica. Vale, aquí tenemos una de las claves. Presión atmosférica. Luego hablamos de ello. Bien, dice, se lleva hasta una presión de 10 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Cuál será ahora el volumen que ocupe el gas si la temperatura no ha variado? Entonces estamos trabajando con temperatura constante. Bien. Entonces nosotros tenemos, nos dice presión atmosférica. ¿Y cuál es la presión atmosférica? Venga, muy bien. En casa la presión es una atmósfera. P1, una atmósfera. Vale, fijaros. Pero nos damos cuenta que la P2, ¿sí? Sabemos que la temperatura es constante. ¿Sí? Y ahora vamos a por la P2 y nos dicen que está en 10 milímetros, perdón, de mercurio. 10 milímetros de mercurio. Claro, nosotros la presión no podemos trabajar en unidades diferentes. O sea que podemos trabajar o bien con atmósfera las dos, o bien con milímetros de mercurio las dos. Entonces yo tengo que acordarme de la relación entre atmósferas y milímetros de mercurio. ¿Y cuál es? Muy bien, en caso, o sea que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y eso lo apuntamos ahí a fuego porque es muy importante recordar que en nuestros apuntes, sobre todo cuando estamos haciendo ejercicios clásicos de examen como lo que estamos haciendo ahora, o ejercicios de exámenes de otros compañeros, pues hay que apuntar a fuego, ahí en fosforito en el cuaderno, estas claves. ¿Por qué? Porque cuando repasemos de cara al examen, lo vemos, ostras, es verdad, que había que pasar a veces de atmósferas a milímetros de mercurio, y sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Te cae mañana el examen y lo clavamos, ¿vale? Muy importante en los apuntes resaltar estas cosas importantes que vamos resaltando nosotros ahí en fosforito, para que salta a la vista. Bueno, entonces tenemos, y nos pide la V2. Bien. Y luego nos pide el volumen final, ¿no? Sí. ¿Cuál será ahora el volumen? V2. Bien. Entonces, claro, daros cuenta que nos falta un dato. Digo, oye, Sergio, me falta un dato. Me falta la V1. ¿Me falta o no me falta? Qué malo soy. También hay un clásico error que es el siguiente, ¿vale? Y es muy común y le pasa mucho a mis alumnos, que es que leemos transversalmente, rápido, en los enunciados de los ejercicios, por eso hay que leerlos despacio, y solo nos fijamos en los números. Incluso esta presión atmosférica y este de aquí, ¿vale? Sin embargo, cuando son letras, no nos solemos fijar. Y la liamos, pardo. Fijaros lo que me dice mi ojo químico que todo ve. 1 litro. 1 litro. Luego el volumen 1, V1, es igual a 1 litro. ¿Sí? Y entonces quiero que me digáis ahí abajo y no hagáis trampas, que os conozco. Oye, Sergio, sí vi claramente que el volumen era 1 litro, no me pillaste, o Sergio, la lié parda, pero nunca voy a volver a liarla. Bueno, entonces una vez que ya tenemos lo enunciado, ya puesto con unidades, ya todo los datos del problema extraídos, pues vamos a la ecuación general y hacemos el truquillo para obtener la ecuación de este problema. Vamos ahí, dice la temperatura no ha variado, como la temperatura es constante, nos la cargamos placa a placa de la ecuación y obtenemos la ley. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Bueno, ya sé que soy muy pesado, la subrayamos y si yo sé el nombre de la ley que estoy usando, aunque no me lo pregunte en el enunciado, la escribo. ¿Por qué? Porque estoy en un examen y cuanto más demuestre que sé, si sé las cosas, mucho más me va a valorar
el examen el profesor normalmente. Bueno, entonces una vez que tenemos eso de ahí, pues ya solo nos falta despejar. Tenemos P1 que son 760 milímetros de mercurio por V1 que decíamos que era 1 litro, igual a P2 que son 10 milímetros de mercurio por V2. Vale, muchas veces, esto es algo normal, como la incógnita está en el lado oscuro, está en el lado derecho, a veces nos cuesta despejarlo, pero para eso utilizamos el truco del espejito. Miramos un espejo, espejito, espejito, ayúdame a despejar esta ecuación, y lo que hace es girarnos la ecuación. 10 milímetros de mercurio por V2 es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí?, por 1 litro. Esto no es necesario hacerlo, pero a veces viene mejor porque así no la liamos parda a la hora de despejar, porque es una grandísima, y no voy a decir el qué, que no quiero decir tacos, que hagamos un problema bien, lo planteemos bien, no hayamos caído en ninguna de las trampas, dominamos las ecuaciones, los factores de conversión y la liamos al final a la hora de despejar. Entonces vamos a perder muchísima puntuación, y el truco del espejito nos ayuda mucho. Cancelamos las unidades y nos damos cuenta ya que el volumen me lo van a dar en litros, o lo voy a obtener, mejor dicho, en litros. V2 es igual a 76 litros, puede ser. Si lo tengo aquí, 76 litros, y ya lo subrayamos y nos ponemos un muy bien grande, que nos lo merecemos. ¡Ey! Que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que venga, darle caña, aquí caña. Un globo tiene un volumen de 4 litros de aire a 27 grados centígrados. Nuestro ojo químico, que todo lo ve, nos dice: oye, Sergio, cuidado, no la líes parda, tienes que pasar los grados centígrados a Kelvin. Se le escapa a un niño, pobre niño, qué pena. Y sube a 2 kilómetros de altura, donde la temperatura es de menos 5 grados centígrados. Igual, la tenemos que pasar a Kelvin. ¿Cuál será el volumen del globo suponiendo la misma presión? ¿Vale? Entonces trabajamos con presión constante. Pues vamos a recoger los datos. Dice el volumen 1 igual a 4 litros, ¿vale? Temperatura 1. Este no parece que sea así excesivamente complicado, pero bueno, muchas veces cuando nos relajamos, es cuando la liamos parda. Sergio, concentración. La pasamos a Kelvin, sabemos que la presión es constante, ¿vale? Y vamos V2, es lo que nos preguntan, ¿sí? Y la temperatura T sub 2 sería menos 5 más 273, si no me equivoco, que espero que no, 268 Kelvin. Bueno, ya tenemos ahí los datos. Vamos a la ecuación general, P1 por V1 partido T1 igual a P2 por V2 partido T2, y de aquí sacamos nuestras ecuaciones. Recordad el truquillo, así tenemos que memorizar menos, y así nos sirve para toda la vida. Como la presión es constante, pues nos la cargamos. Placa, placa. Lo que más mola en matemáticas, en física y en química, es el placa, placa. V1 partido T1, V2 partido T2. Y ya tenemos aquí la ley. Si estamos en un examen y sabemos el nombre de la ley, siempre tenemos que escribirla, ¿vale? Debemos demostrar todo lo que sabemos en los exámenes. Aunque no nos lo pidan en el enunciado, nosotros la ponemos si la sabemos, claro. Así estamos demostrando, profesor, que somos auténticas máquinas de este tema. Y ahora ya simplemente sustituimos 4 litros, se sube 1 y despejamos. T1 son 300 Kelvin, arrastramos unidades, igual a V2, que es lo que nos preguntan, ¿sí? Partido T sub 2, que son 268 Kelvin. Bueno, muchas veces tenemos problemas a la hora de despejar estas ecuaciones, porque la incógnita suele quedar a la derecha, en el lado malo, por así decirlo. Entonces, nosotros miramos al espejito, 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 ayúdame a despejar esta ecuación, y lo que hace el espejito es girarla. Daros cuenta, primero pongo esto, 268 Kelvin, y 4 litros partido 300 Kelvin. Ya ahora es mucho más intuitivo, porque vemos que esto que está dividiendo lo pasamos para el otro lado multiplicando. 4 litros por 268 Kelvin partido 300 Kelvin. Y ya podemos simplificar. Placa a placa, fijaros cómo cancelamos las unidades, y ya vemos que el volumen va a venir en litros la solución. Y tiramos de nuestra amiga la calculadora, y a mí eso me dio 3,57 litros. 3,57 litros. Lo voy a subrayar y me voy a poner un muy bien grande, que me lo merezco, estoy en fire, Hey máquina, bueno, ya sabes que para mí es muy importante vuestras opiniones, ¿vale? Y vuestros comentarios, y me gustaría saber qué os parece este tipo de vídeos, donde yo me pongo modo examen, y os doy claves y trucos y consejos para sacar auténtica notaza en este tipo de examen. Bueno, y además ya sabéis, si pronto tenéis examen, quedaríais fenomenales.
si compartís este vídeo por los grupos de WhatsApp de clase. Continuamos haciendo ejercicios que me habéis enviado de exámenes que me parecen interesantes. Este tiene una cosa que es súper interesante, ya lo veréis. Bueno, entonces vamos a leerlo como siempre primero. Un gas está a una temperatura de 27 grados centígrados. Mi ojo químico, que todo lo ve, me dice, oye, Sergio, acuérdate de pasar de grados centígrados a Kelvin, que es importantísimo. Triplica su presión a volumen constante. Bueno, ya sabemos que el volumen es constante. Vamos a subrayarlo también, ¿sí? Y triplica su presión. ¿Cuánto valdrá en ese momento su temperatura en grados centígrados? Bueno, entonces vamos a ello. Entonces tenemos un gas que está a una temperatura T1 igual a 27 grados centígrados, que lo pasamos a Kelvin lo primero, no vaya a ser que luego se nos olvide. 300 Kelvin, recordad que es un clásico error. Tenemos una presión 1 que no nos la dice. Tenemos que el volumen es constante. Y luego tenemos, triplica su presión. Y esta es la clave de este ejercicio. Vale, bien. La presión inicial no la conocemos. Y la presión sub 2 tampoco. Pero sabemos que es 3 veces P1. Porque triplica su presión. Luego tengo que multiplicar la presión por 3. Si nos dijesen la presión inicial, yo que sé, la presión inicial fuese 2, pues ahora sería 6. Pero como no nos la dicen, entonces la presión inicial es P1 y la P sub 2 es 3 por P1. Esta es la clave de este ejercicio. Y siempre que hay una clave en un ejercicio, a mí me gusta hablar con vosotros para saber si lo vais entendiendo. Entonces me dejáis en los comentarios, oye Sergio, entiendo perfectamente lo de 3P1 o no. ¿Vale? Y lo hablamos y lo intento explicar. Bien, a volumen constante, ¿cuánto valdrá en ese momento su temperatura en grados centígrados? Si nos preguntan 3 sub 2, T sub 2, ¿vale? Además en grados centígrados voy a subrayarlo porque luego se me olvida, porque la solución me la voy a obtener en Kelvin y luego se me olvida calcularla en grados centígrados. Es más, yo la tengo hecho aquí, ahora que lo veo, voy a sacar la calculadora y no tenía hecho, no tenía pasado la temperatura a grados centígrados. Lo tenía la solución en Kelvin. Así que, por eso es tan importante, insisto, y doy mucho la chapa, siempre los exámenes, cuando terminamos de hacer un ejercicio, lo volvemos a leer para verificar que hemos contestado a la pregunta con las unidades que nos preguntan. Bueno, entonces una vez que lo tenemos ahí, pues vamos al truco para sacar la fórmula. P1 por V1 partido T1 es igual a P2 por V2 partido T2 y tachamos lo que sea constante. Como el volumen es constante, placa. Bueno, y ya tenemos la ecuación. P1 partido T1 es igual a P2 partido T2. Y si estamos en un examen es interesante, si sabéis el nombre de la ley, lo ponéis y lo subrayamos. Para que diga el profesor o piense el profesor, vaya máquina este chaval. Y ya solo nos falta sustituir y despejar. Bueno, no, que ahí queda tinglado, ahora que me doy cuenta. P1 no sabemos cuánto vale, ¿vale? P1. T1 vale 300. ¿Vale? Igual a P sub 2, que es 3P1. ¿Vale? Partido T sub 2, que tampoco lo conocemos. Fijaros, cuando nos pregunten las temperaturas, yo siempre lo primero que hago es el producto cruzado. Consejo que os doy sería P1 por T2 igual a 3P1 por 300. Y voy a poner unidades, que se me había olvidado poner aquí, Kelvin. Vale. Y ahora, sí, despejo. Como lo que quiero calcular es la T sub 2, la voy a despejar. T sub 2 es igual a 3P1 por 300 Kelvin, ¿vale? Partido, el P1 está multiplicando, el P1 pasa dividiendo. Y ahora es cuando viene la magia. Esta P1 con esta P1, placa, se nos va y ya tenemos la solución. 3 por 300, 900 Kelvin. Pero el problema, Sergio, ten cuidado, que las leopardas nos la pide en grados centígrados. Y para pasar de grados centígrados a Kelvin, sumamos 273, para hacer lo contrario de Kelvin a grados centígrados, pues restamos 273, 900 menos 273, ¿vale? Cojo la calculadora, 900 menos 273 igual a 627 grados centígrados, 627 grados centígrados. Lo voy a subrayar a fuego y me voy a poner un muy bien grande, que me lo merezco. ¿Bien entendido? Sí, seguro. ¡Hey, máquina! Si el vídeo te ha gustado y lo estáis dando en clase, quedarías fenomenal, ¿eh? Ahí lo dejo, si lo compartes por los grupos de WhatsApp. Continuamos haciendo ejercicios de exámenes que me habéis enviado. Este tiene una cosa que es muy interesante. Bueno, entonces vamos a por ello y vamos al enunciado. Dice, en condiciones normales. Y esta es la clave. Ya empezamos y ¡boom! In your face, ¿eh? Aquí está.
lo más importante de este problema. Luego os va a dar la chapa con ella. Bueno, tenemos 20 centímetros cúbicos de un gas. ¿Qué temperatura en grados centígrados alcanzará dicho gas si la presión se duplica y el volumen pasa a valer 25 centímetros cúbicos? Bueno, entonces nos dicen condiciones normales. Y eso es teoría. Repito, yo doy mucho la chapa con ellos. Muchas veces sabemos hacer los problemas, pero no sabemos interpretar el enunciado, porque hay cuestiones teóricas que no las dominamos. Por eso tenéis que seguir nuestros cursos y así os transformaréis en auténticas máquinas. Condiciones normales, ¿qué significa? Condiciones normales. Normales, ¿qué significa? Vale, muy bien en casa. Mi ojo químico, que todo lo ve, siempre que lee condiciones normales, y esto se utiliza muchísimo en nuestra vida, en física y en química. Presión, una atmósfera, ¿sí? Y temperatura, 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin. Ojo que tenemos que trabajar en Kelvin. Y esto cogéis todo el mundo en el cuaderno y lo apuntáis a fuego, porque son de esas cosas que vamos a utilizar muchísimo, insisto en ello, en nuestra vida química. Y es, no voy a decir lo que es una grandísima, no quiero decir tacos, si no lo domináis. Así que bueno, lo apuntamos ahí a fuego y ya lo tenemos. Bien, entonces en condiciones normales tenemos 20 centímetros cúbicos de un gas. Condiciones normales, entonces tenemos la presión 1 es una atmósfera, ¿verdad? La temperatura 1 son 273 Kelvin, que decíamos EIS2, ¿qué le ha pasado? 273 Kelvin, ¿vale? Y el volumen 1, sí, serían 20 centímetros cúbicos. Bien, ¿qué temperatura en grados centígrados alcanzará dicho gas? Me preguntan la T2, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, la T2. Si la presión se duplica, la presión 2 ahora será 2 atmósferas, porque antes era 1 y se duplica, se multiplica por 2, ahora son 2 atmósferas, y el volumen pasa a valer 25 centímetros cúbicos, V2 igual a 25 centímetros cúbicos. Como aquí no tenemos nada constante, tenemos que utilizar la ley combinada de los gases. Bueno, la ponemos ahí, P1 por V1 partido T1, aquí no hacemos placa a placa, qué pena, porque no hay nada constante, y tenemos que despejar la T2. Bien, entonces, para despejar las temperaturas, lo mejor es siempre hacer primero el producto cruzado. Entonces va a pasar esta T2 para aquí multiplicando y esta T1 para ir multiplicando. Sería P1 por V1 por T2 igual a P2 por V2 por T1. Y ahora ya sustituimos. P1 es una atmósfera, ¿sí? Vísteme despacio que tengo prisa, despacito, 20 centímetros cúbicos por T2, que es nuestra incógnita, genial, porque queda en el lado bueno. P2 son 2 atmósferas, ¿sí? Por V2, que son 25 centímetros cúbicos. Voy a revisar que las unidades del volumen sean las mismas, ¿vale? Centímetros cúbicos y centímetros cúbicos. Ok, McKay, en este caso no ha ocurrido, pero tener claro que nos la suele intentar liar parda en los exámenes con las unidades del volumen. Así que, ojo, peligro, danger. No es el caso, pero bueno. Y T1 en Kelvin, que es la temperatura, por 273 Kelvin. Despejamos T2. Es igual, esto está multiplicando, pasa por el otro lado, todo dividiendo, 2 atmósferas por 25 centímetros cúbicos por 273 Kelvin, ¿vale? Una atmósfera por 20 centímetros cúbicos. Vale, genial, genial, genial. Cancelamos unidades, placa, 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 y ya vemos que la temperatura, la solución va a ser en Kelvin. Yo lo tengo aquí resuelto y me dio 682,5 Kelvin. 682,5 Kelvin. Recordar, reviso una vez que he terminado el ejercicio si he contestado a la pregunta, porque me preguntan la temperatura en grados centígrados y yo la tengo en Kelvin, ¿vale? Esto es una K, ¿vale? Luego la pasamos a grados centígrados. Si para pasar de grados centígrados a Kelvin tenemos que hacer más 273, para hacer lo contrario, pues en vez de sumar, restamos 682,5 menos 273, ¿vale? Y a mí me dio 409,5 grados centígrados. Bueno, lo voy a subrayar ahí a fuego y me voy a poner un muy bien grande, que me lo merezco. Estoy en fire. Bueno, si el vídeo te ha gustado, suscríbete. Y muy importante, activa la campanilla. ¿Por qué? Porque ya sabes, subo muchísimos ejercicios. Clásicos, 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 clásicos. Clásicos de examen y nunca se sabe. Y abajo tienes la lista de reproducción para ser auténtica máquina de los gases.